Quiero que usted entienda algo muy importante. La Biblia dice que la palabra de Dios, gloria a Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz, amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra? Hoy Dios tiene una palabra para cada una de nuestras vidas, amén. Yo creo fielmente que hoy Dios quiere hablarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Por ende, quiero que todos podamos, allí donde estamos, buscar o abrir nuestra Biblia, algunos nuestros celulares, otros nuestra tablet, y podamos abrir el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 en adelante. Doy gracias a Dios por este momento, la verdad que es una honra y una bendición para nosotros. Muy agradecido, amén. Cuando usted lo encuentre, diga un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Allí donde estás, por un segundo, cierre tus ojos, levanta tus manos si usted desea y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora dispongo y preparo mi corazón a oír tu palabra, para que esa palabra saliente de tu boca hoy sea sembrada en una buena tierra. Hoy presto mi corazón para recibir tu palabra, que es buena, y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Leemos la palabra, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Bendice la palabra con un fuerte aplauso. Hoy quiero ministrar esta palabra. Dios me ha hablado esta palabra y quiero ministrar esta palabra bajo un tema o un título, como usted le quiera llamar: Dios de restauración. Dígale al que está a su lado: Dios de restauración. Es aquel que hoy se quiere hacer presente en este lugar. He titulado esta palabra Dios de restauración porque he visto la importancia de ser restaurado por Dios. Amén. ¿Verdad que es importante ser restaurado por Dios para poder llevar restauración a otro? Amén. Cuando la Biblia habla, comienza diciendo, Dios hablándole a un profeta, al profeta Jeremías en este caso, y le dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo me pongo a pensar por un segundo y lo primero que pienso es que allí en ese momento donde Dios le habló, le podía decir por qué tenía que ir a casa del alfarero, ¿verdad? Pero hizo que él se atreviera a ir a la casa del alfarero. En pocas palabras, dile al que está a tu lado: obedece a la voz de Dios. Porque muchas veces Dios nos saca de donde nosotros estamos, de nuestro confort, y nos habla para mostrarnos algo. Pero para poder llegar a ver aquello que Dios te quiere mostrar, muchas veces usted se tiene que mover. Amén. Ahora, la importancia de ver este ejemplo de obediencia. En la obediencia la Biblia dice que está la bendición. Por ende, la Biblia nos enseña que cuando Jeremías fue a casa del alfarero, la Biblia conocemos toda esta historia. Él ve al alfarero trabajando sobre la rueda. En este caso, para que usted se meta un poquito en la historia, quiero hacerle mención un poquito al fondo histórico de esta palabra. Y es que en ese momento, cuando Dios le habla a Jeremías, se encontraba en un momento de gran crisis en el pueblo de Judá. O sea, gran crisis. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios, se había rebelado contra Dios, estaba en desobediencia delante de Dios y se había ido tras ídolos paganos. Entonces podemos ver su condición por eso haberse apartado de la voluntad de Dios, por haberse apartado de la presencia de Dios. Estaban padeciendo en un momento crítico de necesidad.
Y es la necesidad que muchas veces nosotros pasamos o solemos pasar en nuestra vida. Y aún como ejemplo podemos pasar muchas circunstancias que muchas veces es porque estamos un poco lejos de Dios. En este caso el pueblo no estaba un poco lejos, se había apartado de la voluntad de Dios. Estaba en rebeldía porque se había rebelado contra Dios y se había ido tras dioses paganos. En un momento tan crítico, el pueblo creyó que ya no había oportunidad para ellos. Ya no había una posibilidad de volverse a levantar, de volver a ser el pueblo que era antes. Un pueblo victorioso, que es la bendición que añade todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Por ende, el pueblo la había perdido. ¿Por qué? Porque se había apartado de la voluntad de Dios. El pueblo pasando por este momento tan crítico, tan débil, de quizá haberlo perdido todo. Porque muchas veces uno lo pierde todo cuando conoce a Dios y se aparta de Dios. Resulta que cuando uno lo ve o lo cruza en la calle, su condición era peor a la cual había llegado un día en la casa de Dios. Y muchas veces uno piensa, y es lamentable verlo así, fulano, fulana. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios. Tal hermano, tal hermana. En este caso el pueblo de Dios estaba padeciendo. El pueblo de Judá estaba padeciendo. Y estaba siendo atemorizado por el pueblo de Babilonia. Estaba siendo atemorizado porque, en pocas palabras, estaba siendo subyugado. En esto tan importante, Dios le sale al encuentro. En este momento tan crítico, Dios le sale al encuentro, trayéndole una palabra de restauración. ¿Por medio de qué? De un profeta, de un hombre de Dios. El pueblo había perdido toda esperanza. El pueblo ya no tenía esperanza de que había una nueva oportunidad para su vida. Ya había perdido toda esperanza, lo había intentado, lo había ido mal, se había ido tras dioses paganos, no le funcionó, se había apartado de la voluntad de Dios, quisieron hacer lo que ellos quisieron y no les fue bien. Sin embargo, les fue peor. Pero en ese momento crítico, diga conmigo, Dios les salió al encuentro para restaurar su vida, para restaurar el pueblo. En ese momento que Dios le sale al encuentro, ahora sí bien, dice la Biblia, que Jehová Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y cuando él llegó a casa del alfarero, pudo ver y observar que el alfarero trabajaba sobre la rueda y hacía una vasija conforme a él le parecía buena. Pero dice que él observó algo muy importante, que esta vasija se echó a perder en sus manos. Amén. Y muchas veces la importancia de nosotros responder a ese llamado. ¿Por qué el pueblo estaba en esa condición? Porque no estaba respondiendo al llamado de Dios. No estaba respondiendo a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Se habían apartado de Dios hacia lo que ellos querían y le estaba yendo en esa condición. Le estaba yendo mal, en pocas palabras. Ahora Dios le habló y le salió al encuentro para que ellos entiendan de que había una nueva oportunidad para su vida. Dios quería, en este caso, restaurar al pueblo. Amén. Ahora Dios me habla esta palabra y nosotros tenemos esa gran bendición de que este es un ministerio de restauración. Amén. Pero Dios me habló algo muy importante, la cual quiero soltar en esta noche, y es que muchas veces algo que nos impide ser restaurado es la incredulidad. Amén. Algo que nos impide llegar a la restauración es nuestra incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Falta de fe o confianza en lo que Dios puede hacer. En esa falta de fe y esa falta de confianza en lo que Dios puede hacer con tu vida, con la mía, sin importar lo deteriorado que hayas quedado o que ha quedado la situación la cual estás afrontando o la circunstancia por la cual estás luchando. No importa la situación, la circunstancia, lo deteriorado que esté tu entorno, tu alrededor, tu vida, para Dios nada es imposible. La Biblia establece que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces hoy Dios se quiere revelar de esa forma. Primeramente quitando a un lado la incredulidad, aquello que nos impide poder creer en el poder de Dios, nos impide poder creer en la restauración de Dios para con nuestra vida.
porque Dios todo lo quiere restaurar. Dios todo lo quiere hacer nuevo. La Biblia dice que cuando Jeremías observó que esa vasija se había echado a perder en las manos del alfarero, Dios le habla y le dice: ¿no podré yo hacer como este alfarero, oh casa de Israel? Así como el alfarero, así como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, dijo el Señor. Ahora, bien, ¿quién es el alfarero? Es el Señor. ¿Quién es el barro? Nosotros, su pueblo. Nosotros somos ese barro, ese material que Dios quiere darle forma, que Dios quiere moldear, que Dios quiere restaurar. ¿Para qué? Para hacer una vasija correcta y según a Él le parece buena. Amén. El barro, en este caso, es un material muy defectuoso. El barro, ¿verdad que es un material muy defectuoso? Yo me he hecho esta pregunta y dije, ¿por qué Dios escogió barro? ¿O por qué nosotros somos ese barro? ¿O Dios no pone ese ejemplo de barro? Porque el barro es un material muy defectuoso, con muchas imperfecciones, la cual necesita ser perfeccionado. Amén. La cual necesita ser tratado. Y nosotros necesitamos depender de Dios. ¿Para qué? Para ser moldeado, para ser formado y para ser capacitado para toda buena obra, como dice su palabra. Si nosotros somos ese barro y Dios es nuestro alfarero, nosotros debemos permitirle a Dios que Él nos dé la forma correcta, que Él haga su voluntad, que es perfecta, santa y agradable con cada uno de nosotros. Pero está en usted y en mí permitirle a Dios que muchas veces nos dé esa forma correcta que Él está esperando. Y a su nombre. Es una palabra, ¿verdad?, que todos en algún momento hemos escuchado y hemos experimentado y hasta hemos vivido. La Biblia dice en el versículo 3: descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda de la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió e hizo otra según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Y de aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Amén. Así somos nosotros en las manos del Señor. Él no quiere dar a nosotros la forma correcta. Él no quiere dar a nosotros esa forma que nos va a llevar a la bendición y a caminar en victoria en el Señor. ¿Por qué muchas veces nosotros nos quebramos en las manos del Señor? Porque la Biblia dice que se quebró en las manos ¿de quién? Del alfarero. ¿Por qué? Porque el alfarero lo estaba haciendo malo, le estaba dando la forma incorrecta. No, el alfarero estaba trabajando de la forma correcta. El material estaba respondiendo de una forma incorrecta. Dios estaba llamando a su pueblo y su pueblo se apartaba de la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando. No te alejes más de Él. Dios estaba llamando a su pueblo a buscar la bendición, pero ellos se apartaban de Dios y por ende padecían. Pero diga conmigo: Dios es un Dios de restauración. Dios levantó un profeta, un hombre de Dios, en este caso Jeremías, para llevar una palabra que iba a cambiar el pensamiento, la mentalidad, el corazón del pueblo y a decirle: aquella oportunidad que ustedes creyeron perder, hoy Dios les da nueva oportunidad. Aquello que ustedes perdieron por haberse apartado de Dios, hoy Dios les quiere restituir nuevamente. Aquello que ustedes perdieron en el camino, hoy Dios se les revela a ustedes y le dice que si ustedes se vuelven a Él, Él se volverá a ustedes. Él quiere restaurar su vida. Entonces el profeta Jeremías le habla al pueblo
Y le dice, así como el barro en las manos del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios. Dios no quiere dar la forma correcta. Dios quiere moldear nuestra vida conforme a Él le parece buena, no conforme nosotros queremos hacer. Y muchas veces nosotros nos ponemos en esa situación que altercamos contra Dios, ¿verdad? Y Dios nos dice es por acá y nosotros es por allá. Y por allá es donde uno diría se equivoca o mete la pata, ¿verdad? Y es ahí donde uno comienza a padecer. Cuando Dios ha trazado una línea correcta para tu vida, un camino derecho para tu vida, cuando Dios ha marcado un destino perfecto para tu vida, muchas veces nosotros nos desviamos de ese camino que nos va a llevar a la victoria, que nos va a llevar a alcanzar la bendición y todo aquello que Dios prometió para con nuestra vida. Muchas veces nosotros somos los que provocamos la bendición en Cristo Jesús o la maldición por apartarnos de Él, sabiendo que en Él están todas las cosas. Este pueblo vio algo muy importante, y es que Dios le estaba dando una oportunidad. Esa oportunidad yo creo que Dios nos da cada día de nuestra vida a nosotros, en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Sabe? Dice que la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que no hay un perfecto, que vamos camino a la perfección y somos perfeccionados día a día. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que día a día habrán cosas en tu vida que tendrás que cambiar, que te tendrás que levantar y decir, hoy voy a hacer algo nuevo, no voy a hacer lo mismo, hoy ya no voy a hacer aquello que no me está funcionando, hoy voy a intentarlo con Dios, hoy voy a intentarlo de esta manera, hoy voy a intentar hacer esto primeramente consultándole a Dios y que sea Dios quien dirija mis caminos. Y a su nombre. La importancia de uno caminar en la voluntad de Dios y dejar que Dios moldee nuestra vida y que no seamos nosotros lo que queramos hacer. Que no seamos nosotros quien guiemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, un ministerio, sino que sea Dios guiando nuestra vida. En pocas palabras, tomando las riendas de nuestro vehículo. Es como, suelto esto porque me vino a la mente. Alguien vio Cuarto de Guerra y la ancianita le dice a la mujer, Dios, en pocas palabras, no es un acompañante o no es como, alguien se acuerda porque me olvidé, pero Dios le dice, la ancianita le dice, Dios es como el volante, es algo que constantemente uno tiene que tener en mano, porque, y no se tiene que descuidar. Porque si se descuida, ¿qué puede tener? Un accidente, puede chocar, se puede desviar. Y Dios no es como un acompañante que uno está cuando quiere o sube y baja cuando quiere. No, uno tiene que tenerlo en el volante. El decir que Dios tome el control de nuestra vida. Que Dios tome el control de nuestra vida. Que Dios sea quien dirija nuestra barca. Y que en la voluntad de Dios nosotros podamos hacer todo aquello que Dios quiera hacer con nosotros. Amén. La importancia de nosotros creerle a Dios que Él puede restaurar nuestra vida. ¿Por qué Dios me habló este mensaje, Dios de restauración? Porque Dios me dijo que Él quiere restaurar los corazones, que Él quiere restaurar la vida que han pasado por momentos críticos, quizá en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio. Quizá hay muchas cosas que se han quedado en el camino, porque en un momento X te apartaste de esa perfecta voluntad de Dios. Yo ahora te voy a decir y te voy a llevar al por qué le he puesto este título, Dios de restauración. En momentos de nuestra vida nosotros solemos tomar el volante, solemos tomar nosotros la dirección y hacer lo que a nosotros nos parece bien. Muchas veces notamos que no nos va bien, nos equivocamos, fallamos, retrocedemos o nos desviamos por completo de la voluntad de Dios y comenzamos como el pueblo a padecer. Y la importancia de ver a un Dios que nos observa todo lo que nosotros hacemos. Y muchas veces permite, como el hijo, como el padre le dice al hijo, hijo, no toque la pava, no toque la pava. Y el hijo, la toco igual, la toca, te quemaste. Me quemé, te dije, no la toques, fuiste, la tocaste, te quemaste. Entonces Dios muchas veces permite, bueno, yo te dije lo que tengo para tu vida, ahora es necesario que obedezca.
Cuando no obedecemos a Dios, comenzamos a caminar errantemente en la vida, comenzamos a equivocarnos y muchas veces las equivocaciones traen consecuencias, la cual uno luego se arrepiente. Y qué bendición que todos tenemos, todos los que hoy estamos aquí, reconocer, arrepentirnos y reconocer nuestra falta, nuestros errores. Señor, me equivoqué, acá estoy. Quiero volver a caminar en esa brecha. Quiero volver a caminar en ese buen camino. Quiero volver a ser restaurado por Dios. Quiero volver a ser direccionado por Dios. Usted me dice, pastor, pero yo nunca me aparté de Dios. Yo no necesito restauración. Hay áreas de nuestra vida, me dijo el Señor, que necesitan ser restauradas, porque muchas veces la incredulidad opera en nuestra vida. ¿Cómo la incredulidad, pastor? Sí, porque la Biblia nos enseña que la incredulidad nos impide creer en la obra de Dios que puede hacer en nuestra vida. Es falta de fe, nos impide creer en aquello que Dios puede hacer. La incredulidad, muchas veces nosotros lidiamos con áreas de nuestra vida que son incrédulas. Yo como pastor he ministrado muchas personas y me ha tocado ministrar, ejemplo, matrimonio o hermanos en Cristo que han visto el poder de Dios en muchas áreas y yo le he dicho, hermano, Dios te puede restaurar. Personas que han visto el poder de Dios, cómo Dios liberta, cómo Dios sana, pero le cuesta creer que Dios puede restaurar porque su matrimonio quizás se rompió. Entonces puede creer en un Dios que restaura, puede creer en un Dios que sana, en un Dios que liberta, pero le cuesta creer por la incredulidad en ciertas áreas de su corazón que Dios lo puede restaurar. Y a su nombre. Entonces Dios me dijo, hay áreas de nuestra vida la cual debemos quitar la incredulidad. ¿En qué área de nuestra vida nosotros estamos caminando con incredulidad? Me he encontrado con personas, he ministrado personas la cual pueden creer que Dios puede restaurar, que Dios puede sanar, pero le cuesta creer que Dios puede libertar. ¿Libertar a quién? A su hijo de la adicción, a su familiar de una mala situación, de una enfermedad, de un tormento, de una carga, de una situación por la cual están lidiando. Le cuesta creer porque hay áreas de nuestra vida, me decía el Señor, que caminamos con incredulidad. Nos cuesta creer que Dios lo puede hacer y es necesario hoy nosotros poder arrancar esa incredulidad y creer que en todas las áreas Dios nos puede restaurar. Y a su nombre. Que en todas las áreas de nuestra vida Dios nos puede restaurar. Dios puede restaurar tu familia, tu ministerio, tu hogar, tu economía. Nunca es tarde siempre y cuando usted reconozca, se pare en la brecha y diga, yo voy a cambiar esta situación. Ya no voy a caminar igual. Ya no me voy a seguir moviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque me fue mal. Pero es necesario reconocer que muchas veces hay áreas de nuestra vida la cual caminamos con incredulidad y nos cuesta creer. En este caso, hay muchas personas en este tiempo, sinceramente ministrado, que le cuesta creer que Dios puede restaurar. Me ha tocado ministrar a un hombre de Dios que cree en el poder de Dios, cree que Dios liberta, que Dios sana. Dios lo ha usado en gran manera. Él ha experimentado, yo he visto el poder de Dios, me decía él. Yo he visto a Dios sanar, he visto a Dios libertar. Dios me ha usado en esa área, me decía él. Pero me cuesta creer que Dios puede restaurar mi familia, que Dios puede restaurar mi matrimonio. Me cuesta creer que Dios lo pueda hacer. Yo le decía, es necesario arrancar la incredulidad. Así como crees que Dios puede sanar y Dios puede libertar, el mismo Dios que sana es el mismo Dios que liberta. El mismo Dios que liberta es el mismo Dios que sana. El mismo Dios que sana y que liberta es el mismo Dios que te puede restaurar. Porque para Dios nada es imposible. El pueblo había perdido toda esperanza, pero ¿saben qué? Había una esperanza que volvió a alumbrar. En medio de esa crisis, en medio de esa tormenta, en medio de esa oscuridad, había una luz que se volvía a encender. Y a su nombre. Y era esa luz de oportunidad para que el pueblo se vuelva a Dios y vuelva a hacer las cosas bien. Vuelva a caminar conforme a la voluntad de Dios, ya no conforme a ellos querían hacer. Y Dios le habla a un profeta. Dios siempre va a usar una persona que esté en torno a tu vida, que gire en torno a tu familia, a una persona, en este caso a un líder, a un ministro, a un hombre de Dios, a un apóstol, a un pastor, a un líder.
Siempre Dios va a usar a alguien X. ¿Para qué? Para llevarte una palabra de que Dios te puede cambiar, de que Dios te puede salir al encuentro, de que Dios puede hacer posible aquellas cosas que en tu humanidad o mentalidad crees que son imposibles. Y a su nombre. Yo me he encontrado con muchas personas que le cuesta creer, mi estimado, que Dios puede restaurar, que Dios puede restaurar. La importancia de nosotros creer en ese poder restaurador y en un Dios de restauración. Es a lo que Dios nos está llamando. Es una iglesia de restauración y es una bendición. Es una bendición. Porque sabe que he experimentado en el tiempo que tengo de evangelio, que uno puede tener dones, talento, ministerio, pero puede estar herido, puede estar mal, su familia puede estar destruida, su hogar puede estar destruido, su ministerio, a pesar de que Dios lo use, tenga dones, talento, puede estar en fracaso. ¿Verdad? La importancia de dejar que la mano poderosa de Dios restaure por completo nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Para recibir restauración, uno debe ponerse a disposición ¿de quién? De Dios y a su nombre. Uno debe ponerse a disposición de Dios, porque es el único que puede restaurar tu vida. Es el único que puede restaurar tu hogar, tu familia. Muchas veces yo escuchaba la pequeña porción que compartió el apóstol, de que algo que no debe perder uno es la esperanza, ¿verdad? Y en el mundo o afuera, ¿qué se dice o se suele decir las personas que nos rodean? Lo último que se pierde es ¿qué? La esperanza. Y cuando uno está en Cristo entiende algo muy importante, que es verdad. Lo último que tenemos que perder es la esperanza de que Dios nos puede restaurar, de que Dios puede hacer un milagro, de que Dios te puede volver a levantar, de que lo que perdiste Dios lo puede volver a restituir, siempre y cuando usted y yo nos pongamos en la mano poderosa del Señor. Amén. Estoy buscando una palabra que se me fue. ¿Sabe qué nos enseña el Señor? Que para nosotros recibir una restauración debemos tener una disposición. Y no debemos altercar con Dios. En el libro de Romanos la Biblia anuncia y dice que no alterquemos con Dios. ¿Podrá el barro decirle al que lo forma o al que lo hace qué haces? No. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo Él nos tiene que formar. Nosotros debemos caminar en la obediencia a Dios para que todo funcione de la forma correcta. Amén. La Biblia dice Romanos 9 del 20 al 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el mismo alfarero que formó o formó un vaso de la misma masa que lo formó, hacer un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios, para decirle, Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero que vos lo hagas así? O yo te voy a obedecer, pero quiero que vos lo hagas así. Y altercamos con Dios, queremos que Dios lo haga a nuestra manera, pero esa es la manera de Dios. Y a su nombre. Y aunque pareciera que muchas veces la manera de Dios no es como la que nosotros queremos, te puedo asegurar que si obedeces a la forma que Dios te quiere dar, vas a alcanzar la bendición, vas a alcanzar por ende la victoria que Dios tiene para con tu vida. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? La Biblia me impacta en esta palabra que dice, no podrá el mismo alfarero hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Preste bien atención, mi estimado. La Biblia nos dice que no podrá ser de la misma masa. No está hablando de dos materiales diferentes, de una sola masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Ahora mi pregunta es, ¿qué quieres ser tú?
De esa misma masa, ¿qué quieres ser tú? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Está en nosotros qué queremos ser en las manos de Dios. Si un vaso de honra o un vaso de deshonra. La importancia de nosotros es escoger bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos en la voluntad de Dios, o qué estamos dispuestos a hacer para seguir a Cristo Jesús. En todo eso te puedo asegurar que hay una bendición, mi estimado. Hay una bendición que te quiere alcanzar. Todo lo que tú estás anhelando, Dios lo tiene a su debido tiempo. Pero sabe que usted camine en obediencia, camine, y en el camino le puedo asegurar que usted se va a encontrar con aquello que está esperando. Puede ser un milagro, una restauración, puede ser una sanidad. La Biblia establece y dice, registra una historia de los 10 leprosos. Se acercaron a Jesucristo y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. En pocas palabras le rogaron, ¿verdad? Y si yo le diría hoy en día a una persona que me dice: pastor, ¿puedo orar para que Dios me sane? Y alguien le dice, como le dijo Jesús, ve y preséntate a los sacerdotes, uno diría: no, el pastor no tiene amor. No, el pastor la verdad no me quiere. Y tantas cosas. Pero ¿saben qué? Cristo tenía el poder para decirle: sí, sé sano, orar por ellos para que sean sanos. Pero le dijo: ve y preséntense delante de los sacerdotes. En pocas palabras, quería probar su corazón a ver si obedecían a lo que Dios le decía. Y de camino fueron ¿qué? Sanados. Dios cumplió con ese milagro. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a creer y a obedecer a Dios, y caminaron conforme a donde Dios lo había mandado. Entonces la importancia de nosotros dejar que Dios nos dé la forma correcta y no perder ¿qué? La esperanza que tenemos. No altercar con Dios, no decirle a Dios lo que debe hacer con nosotros, sino nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer, y a su nombre. Cuando yo hablo de la esperanza, para uno recibir una restauración, debe nacer de esa palabra, esperanza. Para uno recibir un milagro, debe nacer de esa palabra, esperanza. Y esto me lleva al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12. La Biblia dice y registra: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Lo que trae restauración a nuestras vidas es la esperanza. Aunque quizás hayamos perdido muchas cosas, seres queridos, familia, ministerio y tantas cosas que uno puede enumerar, que muchas veces perdemos en el camino porque tomamos quizás malas decisiones, o porque quizás pasamos momentos críticos. Quizá uno pierda un familiar, ser querido, momentos críticos que muchas veces golpean las emociones, los sentimientos, y te quieren detener, limitar o estancar para que no sigas en este camino. Lo único que no debemos perder es la esperanza, porque esa misma esperanza que está en tu vida, en la mía, es lo que te va a llevar a ser restaurado por Dios y a alcanzar restauración. Ahora el profeta Zacarías dice: volveos a mí, volveos a la fortaleza. Como te decía, para uno alcanzar restauración no debe perder la esperanza y tampoco debe apartarse de Dios. ¿A dónde debemos ir? A nuestra fortaleza. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Tu familia? ¿Tu empresa? ¿Tu economía? ¿Cuál es tu fortaleza? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuál es tu fortaleza, che? ¿Cuál es su fortaleza? Su fortaleza, la mía, debe ser Cristo. Él debe ser nuestra fortaleza. La Biblia dice y registra: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza. Cristo tiene que ser tu fortaleza, mi fortaleza. Cuando estás pasando por un momento crítico, ir a la fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? La oración. ¿Cuál es tu fortaleza? El clamor. ¿Cuál es tu fortaleza? Buscar a Dios en la intimidad.
Y te aseguro que Él te va a volver a levantar. Él va a restaurar tu vida, tu corazón, tu hogar, tu familia, tus sentimientos, tus emociones. Él va a equilibrar todo en tu vida para que usted se vuelva a levantar. La Biblia dice, volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Esta palabra me llama mucho la atención. Prisionero de esperanza. ¿Saben qué es un prisionero de esperanza? ¿Se ha preguntado? Significa estar atado y tejido en la fe, por encima del miedo, incluso frente a los desafíos y adversidad. Implica confiar en el plan de Dios, creer que Él cumplirá sus promesas sin importar las circunstancias. ¿Lo ha escuchado? Lo repito. Ser un prisionero de esperanza significa estar atado y tejido en la fe, por encima del miedo, incluso frente a los desafíos y adversidades. Eso es ser un prisionero de esperanza. Arrancar la incredulidad y estar atado y entretejidos en la fe, confiando por encima de las adversidades, de los desafíos y de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Eso es ser un prisionero de esperanza. Nosotros debemos tener esa prisión en Cristo Jesús. Debemos estar entrelazados en la fe. Debemos creerle a Dios ante toda la cosa, ante toda circunstancia, de que Él lo puede hacer posible, de que si nos caímos, Él nos puede volver a levantar, de que si perdimos, Él te puede volver a restituir, de que si dejamos cosas en el camino, la podemos volver a recuperar. Y no de la misma manera, quizá aún mejor todavía. Pastor, ¿y dónde se encuentra eso? ¿Sabe qué dice la Biblia en una palabra específica? La Biblia nos enseña la importancia no solamente de creer en Dios, sino de seguir a Dios. Nos promete que la gloria postrera de nuestra casa puede ser mayor que la primera. Esa palabra, Dios le habla a un pueblo que lo había perdido todo, que había perdido la esperanza de muchas cosas. Y Dios le dice, quédense tranquilos, que lo que perdieron, lo que se derrumbó, lo que perdieron en el camino, les anuncio que lo postrero será mayor que lo primero. La gloria que yo quiero derramar sobre tu vida será mayor que la primera. O sea que en pocas palabras lo que viviste no se compara con lo que Dios quiere manifestar. Si usted cree que Dios lo puede restaurar. Y a su nombre. La importancia de ser restaurado por Dios. La importancia de permitirle a Dios que restaure nuestra vida. Y como te decía, muchas veces podemos decir, pastor, ¿pero en qué área? Yo no necesito ser restaurado. Claro que sí. Hay áreas en nuestra vida que debemos ser restaurados. Y como te decía, debemos quitar la incredulidad, la falta de fe y confianza en que Dios lo puede hacer. Porque muchas veces tenemos fortaleza. No, yo creo que Dios puede sanar. Creo que Dios lo puede hacer. Creo que Dios me puede bendecir. Pero hay cosas que nos cuestan creer. Porque es fácil decir, creo que Dios me puede sanar. Difícil es pasar por una enfermedad. Ayer el pastor decía, fácil es comprar con plata, difícil es comprar sin plata, ¿verdad? Uno puede decir, yo tengo fe, voy a comprar tal cosa, pero quizá tiene plata en su bolsillo. Una vez escuché que un pastor dijo, si es la voluntad de Dios, me voy a comprar una toro. Y le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad que me la compre, cuando vaya a la concesionaria, que tenga un estacionamiento para estacionar, y voy a comprarla. En pocas palabras, no era un milagro tan grande que lo que le estaba pidiendo, ¿no? Solamente un lugar de estacionamiento. Y en una concesionaria grande hay muchos lugares de estacionamiento. ¿Saben qué? Yo creo que no era mucha la fe, porque ya tenía la plata. Él le dijo a Dios, si es tu voluntad, yo quiero comprar una camioneta, Señor. Si encuentro un lugar de estacionamiento, la compro. Y obviamente se encontró con mucho lugar de estacionamiento. La compró y es una bendición. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Qué fácil comprar cuando uno tiene. Difícil es hacer cuando no tiene. Difícil es creerle a Dios en el momento crítico.
Difícil es creerle a Dios que puede hacerlo en el momento de la crisis, en el momento defectuoso, en el momento de dificultad en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Es difícil, pero no es imposible siempre y cuando tu esperanza esté puesta en Dios. Siempre y cuando tu perseverancia y permanencia esté en Cristo Jesús. Porque te aseguro que si usted permanece en Dios, tarde o temprano verá la gloria del Señor. Te aseguro que si usted permanece en Cristo, tarde o temprano vas a ver lo que Dios te prometió. No importa de dónde venga o a quién Dios toque para que tenga que llegar esa promesa. Dios lo va a hacer, porque si Dios lo prometió, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse y volverse atrás de lo que Él te ha dicho. Entonces la importancia de poder creer que Dios ese es Dios de restauración y Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar la mía. Pastor, ¿y de dónde nació ese mensaje? Cierro con esto. Este mensaje nació de la voluntad de Dios, pero también nació de un proceso. Cuando Dios me habla esta palabra fue en un momento muy crítico de mi vida. Y te voy a ser breve en esto, pero yo perdí a mi hermano a los 21 años con cáncer. Él falleció y partió con el Señor. A los 21 años eso desmoronó literalmente la familia. Literalmente desmoronó la familia. Sentía que había perdido toda esperanza. Sentía que había perdido esa posibilidad o ese sentido de ¿para qué voy a seguir viviendo? Y fue ahí donde Dios salió a mi encuentro. Lo hago rapidito. Ya Dios me había llamado anteriormente. 3 veces, las 3 veces me había apartado. La 4ª vez Dios me da una nueva oportunidad. Y llego a los pies de Cristo. Dios restaura mi vida. Y muchas áreas de mi vida que yo no sabía que debía ser restaurado. Y eso me llevó a caminar en el Señor. Y caminamos junto a mi familia, porque todos ellos se convirtieron a Cristo. Y en ese momento tan pleno que uno vivía en el Señor, he visto muchas promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Pero en un momento circunstancial Dios me habla en un sueño y Él me dice: quiero que hagas 21 días de ayuno. Y en estos 21 días de ayuno, ¿verdad que cuando uno ayuna muchas veces se siente que hasta tiene poderes? o se cree capaz y uno anhela hasta ver cosas. Señor, mostrame tal cosa, llévame al cielo, haz esto, mostrame un ángel. Yo esperaba muchas cosas, pero Dios no me mostró nada de eso, sino que Dios me habló lo que Él tenía para mi vida e iba a hacer con mi vida. Y me mostró cosas que se han cumplido y cosas que todavía no se cumplieron. Al 21 días realmente yo anhelaba tener una experiencia, como uno diría, sobrenatural con Dios. No la tuve. A los 21 días Dios me habla en una revelación y me suelta muchas palabras. Y Él me dice: vas a pasar por esto, por aquello. Y vas a sufrir mucho. Y yo escuchaba todo eso que Dios me hablaba. Y en un momento de tu vida vas a pasar por esto y Dios me habló muchas cosas que iba yo a pasar. Y me dijo: pero en todo esto que vas a pasar, yo siempre voy a estar contigo y nunca te voy a soltar. Cuando yo me desperté de esta revelación, me desperté realmente turbado y oré a Dios. En esa revelación Dios me dijo: porque yo tengo un ministerio de restauración para tu vida. Y cuando yo desperté turbado y pensé que era Satanás que me había hablado. Y oraba y cancelaba toda palabra, todo lo que... porque yo temía en mi corazón de que algo le pasara a mi familia, a mis hijas y tantas cosas. Y hasta que en un momento entro en sí y Dios me ministra muy fuerte y entiendo que fue Dios. Y dije: bueno, Señor, lo único que te digo o te pido, que si tengo que pasar por muchas cosas difíciles, vos estés conmigo. Y así como me dijiste, nunca me sueltes la mano. Y si
pasaré por procesos en los cuales muchas veces hasta quizás reaccionaré mal contigo, de enojarme con Dios, como quizá muchos de nosotros nos ha pasado, porque creemos que Dios es injusto, que Dios se llevó a la persona que amamos, o que Dios nos quitó tal cosa. Y en esa forma de reaccionar, yo le dije a Dios: si en algún momento yo me quisiera enojar con vos, lo único que te pido, que aún sabiendo de que yo me pueda enojar, no me sueltes la mano. Y comencé a caminar con Dios. Y comencé a pasar muchas cosas realmente difíciles en el ministerio. Y también comencé a crecer en el ministerio. Comenzamos a crecer con mi esposa, comenzamos a crecer en el llamado, en los dones, en los talentos. Y comenzamos a ser formados. Empezamos como obrero, después como diácono, después como evangelista, después como predicador. Predicamos. Y pasamos muchas cosas hermosas, pero también cosas muy difíciles en Dios. En un momento de mi vida o del ministerio, habiendo alcanzado muchas promesas que Dios me había dado, perdí algo muy importante. Sentí perder algo muy importante en mi vida. Yo te hablo de mi punto de vista, no del que usted pueda tener. De mi punto de vista, yo he entendido cuando Dios me llamó y se reveló a mi vida que no hay nada más de seguir a Cristo. O sea, entendí que solamente el camino que debo seguir es el camino de Cristo. A pesar de que muchas veces me pude equivocar, tener equivocaciones, errores, falencias, entendí que solamente en Cristo está lo que yo necesito. Ya no hay nada allá afuera. He vivido bastante allá afuera, he pasado muchas cosas difíciles, la cual en otro momento podría contarle. Pero ¿sabe qué? He entendido que solamente en Cristo está todo lo necesario que nosotros necesitamos. Y seguí caminando en Cristo. En un momento perdí algo que para mí era muy valioso. Sentí haberlo perdido y fue el ministerio. ¿Sabe que en un momento nosotros con mi esposa pastoreando en la obra, cerramos la obra y entré en un proceso con Dios? Tomé malas decisiones, me equivoqué. Y en ese proceso, ¿sabe qué pasó? Dios comenzó a hablar a mi vida y a ministrarme. Y nuevamente a revelarse y a hablarme muchas cosas que a pesar de que Dios me hablaba y me revelaba, no le creía. No le creía. Era tan difícil el momento que había pasado que no le creía que Dios podía restaurar mi vida, el ministerio, la familia. Pero ¿sabe qué? Caminé y obedecí a Dios y comencé a ver la mano de Dios obrando en mi familia, en mi hogar y en el ministerio. Para mí, de mi punto de vista, creía haber perdido todo. Usted me puede decir: pastor, yo perdí un auto, perdí una empresa, perdí. Para mí el perder eso a lo que Dios me había llamado, porque he entendido que uno habla del fracaso, pero he entendido que el fracaso, no hay mayor fracaso que saber que Dios te llamó a algo y usted no lo está cumpliendo. Uno puede fracasar, caerse, pero te aseguro que Dios te puede volver a levantar. Pero ahora entendí que no hay mayor fracaso de saber que Dios te llamó a algo y no lo estás haciendo. Eso para mí es un fracaso, de saber que Dios te dijo: quiero hacer esto contigo, te voy a hacer esto con tu vida, con tu hogar, con tu familia, y no lo estás haciendo. Eso para mí me dolía. El saber que Dios me había llamado al ministerio y no lo estaba haciendo. En ese momento de que creía haberlo perdido todo, para mí en este caso, falleció mi padre y perdí a mi papá. Y ahí entendí que lo que había perdido no era nada a comparación de eso. No sé usted, pero es verdad que hay personas que a uno suele tener un afecto más que a otra. He perdido a muchos seres queridos, pero cuando he perdido a mi padre, para mí fue algo pero muy difícil, porque tenía una amistad con mi papá impresionante, que hasta el día de hoy lo admiro por todo lo que él me ha dejado como enseñanza y base para seguir adelante. Entonces, cuando perdí a mi papá, creí haberlo perdido todo. Y ahora sí dije: Señor, ya lo perdí todo, no sé qué hacer. Y Dios se me reveló y Dios me habló.
porque yo le reclamé algo muy importante. A tal edad le dije yo a Dios, y en tal momento de mi vida vos me hablaste y me dijiste que tenías un ministerio de restauración. Me dijiste que tengo un ministerio de restauración. Si verdaderamente me llamaste con un ministerio de restauración, restaurame, restaurame, restaura mi vida, mi hogar, mi familia, restaura el ministerio. Y Dios comenzó a hacerlo. Y Dios comenzó a hacerlo. Y Dios comenzó a mostrarme: vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Ya cuando uno se equivoca, ¿verdad? Que ya después no se quiere equivocar. Ya que uno probó lo que está mal, ahora dice: no, voy a caminar bien mejor. Entonces me había equivocado tanto que comencé realmente a obedecer a Dios. Y comencé a ver la manifestación de Dios. Creí haberlo perdido todo, pero ¿sabe qué? Para Dios no estaba nada perdido. Creí haber perdido la esperanza, pero ¿sabe qué? Había una esperanza que todavía seguía viva. Y en ese momento tan crítico, no solamente mi padre, sino que yo veía la situación de mi madre. Mi padre fallece con 63 años, mi madre tiene 53 años. Y podía ver a mi madre tan quebrada por la vida, por la circunstancia. Y ¿sabe qué? Entendí algo muy importante. No me quedaba otra que volver a mi fortaleza. Volver a mi fortaleza. Entendí que había una fortaleza que todos tenemos y es la presencia de Dios, la oración, la intimidad. Volví a esa fortaleza y Dios comenzó a obrar. Y Dios comenzó a restaurar el hogar, la familia. Pero sobre todo, ¿saben qué? Comencé a ver la restauración aún en las personas que me rodeaban, como en este caso mi madre. Y comenzó a ser restaurada. Cuando ella parte mi papá, dijo: cuando pierda a mi hermano, se enojó mucho con Dios. Cuando parte mi papá, también se decepcionó. Y comencé a decirle y a declarar buenas noticias sobre su vida. Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Va a llegar el tiempo que no te vas a dar cuenta ni vas a saber cómo, pero vas a sentir que el lamento se convirtió en baile, que el gozo que la tristeza se convirtió en gozo, que el cilicio se convirtió en alegría. Y han pasado 6 meses de que mi papá partió. Pero ¿saben qué? No te lo puedo explicar cómo Dios ha fortalecido en gran manera a la familia. Hace 6 meses que mi papá parte y hace aproximadamente 4 meses y algo, 4 meses que estamos nuevamente trabajando en la obra. Con la bendición de la Casa Mapri, de nuestro apóstol Alejandro Palavecino. ¿Y saben qué? He vivido que Dios es Dios de restauración. Y lo que Él me prometió, Él lo cumplió. Quizás no lo hizo como yo quería, pero pude ver la mano de Dios restaurando mi vida, mi hogar, mi familia. Y Dios me habló en un momento de este proceso y me dijo: ¿sabe por qué permití que pases por todo esto? Porque para uno restaurar a otro, primeramente debe quebrarse. Para ser restaurado y poder restaurar a otro. Dios me dijo: era necesario que te quiebres para poder restaurar a otro y para que seas eficaz en lo que yo te he llamado. Y con mi esposa comenzamos a avanzar. Y hoy te puedo testificar de parte de Dios que Dios es Dios de restauración. Que podamos arrancar la incredulidad de nuestro corazón y podamos decirle a Dios: haz tu obra en mi vida. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y quiero hacer una breve oración. Si podemos cantar una oración, ya termino. He entendido que toda bendición de Dios no añade tristeza. Lo único que nosotros debemos disponer nuestro corazón a la obediencia a Dios para que Él haga su obra en nuestra vida. Amén. Hay muchas vidas que necesitan ser restauradas. Y hombres y mujeres que se levanten para restaurar a otro. Porque para uno ser restaurado, primeramente debe experimentar en algún área de su vida
haberse quebrado, haber fallado, haberse equivocado, para luego dar testimonio a otro. Yo me equivoqué, no lo hagas de esta manera, hacelo de esta manera, para que otro ya no se equivoque y a su nombre y no perezca. Ahí donde tú estás, si quiere usted desea, levante su mano por un segundo.